hospitalidad para llevar a cabo este evento a propuesta del licenciado Román, de la licenciada Miriam, y que la directora de la Casa de la Cultura Jurídica tuvo a bien dar el visto bueno de llevarlo a cabo. Análisis al nuevo sistema de justicia laboral, para la cual nos acompaña como disertante el licenciado Román Cervantes Sánchez, de quien ustedes ya conocen por ser de este lugar y la amplia trayectoria profesional que tiene, además de la académica. Entiendo que también en esta escuela presta sus servicios profesionales. El maestro nos va a platicar sobre este tema y vamos a registrar este evento en la plataforma de actualización profesional de las Casas de la Cultura Jurídica. Ustedes, al término de esta charla, yo me llevaré la lista de las personas registradas, y ustedes, los que llenen el requisito de la asistencia, tendrán derecho a descargar una constancia. Si quieren eso, pues ya lo platicamos más tarde, cómo es, porque cambiaron algunos comandos en la plataforma digital. La quisieron hacer más sencilla, pero parece que se complicó, porque antes teníamos un solo servidor para todas las casas de la República. Somos 35 casas más la sede histórica en área de Rosales. Entonces nos dividieron en 7 servidores, y estamos en un evento en un servidor y en otro evento nos mandan a otro servidor, y no es una liga común para ingresar, pero el procedimiento será el mismo. Gracias, repito, por su presencia. Agradezco infinitamente la disposición de la dirección de esta universidad para llevar a cabo este evento. Y bueno, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al licenciado Román Cervantes Sánchez. Muchas gracias, maestro Rutilio. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de venir a exponer y dar esta pequeña charla para ustedes acerca de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, como lo es el derecho del trabajo, y que es importante recalcar la necesidad de conocer las nuevas reformas que ha habido a la Ley Federal del Trabajo. Con su permiso voy a sentarme para empezar con mi exposición y con la plática que les vamos a dar el día de hoy. Primero que nada, antes que de entrar de lleno a lo que es la reforma en este nuevo sistema de justicia laboral, me gustaría hablar un poquito acerca de las diferentes reformas que ha venido habiendo en la Ley Federal del Trabajo desde el inicio, desde que fue promulgada la primera Ley Federal del Trabajo. Y esta, en su artículo primero, señala que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto y cuidado a las libertades de quien lo presta, y no se pueden establecer condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores. ¿Sí? Entonces, señalando que la Ley Federal del Trabajo es el resultado del proceso de la Revolución Mexicana, con la promulgación de la Constitución Política de 1917. Esta Constitución en su momento llegó a ser pionera en contener derechos humanos, lo que actualmente conocemos como las garantías individuales, los derechos humanos, y también la primera en contener derechos y garantías sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución contiene artículos que protegen a ciertos sectores de la población. En este caso, en el artículo 27, que habla acerca de la tenencia y la posesión de la tierra para el derecho agrario, y el artículo 123, que habla acerca de los derechos y de las obligaciones que tiene
trabajadores como patrones, de las relaciones que se desprenden entre el capital y la fuerza de trabajo, la mano de obra. Después de la promulgación de la Constitución de 1917, se crearon en varios estados de la República algunas leyes al respecto, leyes laborales. El pionero fue Veracruz y posteriormente fue Nuevo León, los primeros estados que legislaron acerca de la regulación de las relaciones de trabajo. Pero no fue sino hasta 1931 que se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo. Esto es que el Congreso de la Unión determinó que solamente es competencia de la Federación legislar acerca de derechos del trabajo. No se puede que las legislaciones locales emitan leyes acerca de las relaciones obrero-patronales. Entonces, esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y se ve reflejado por primera vez en la Ley Federal del Trabajo de 1931. Esta no fue otra cosa más que una copia, una calca de lo que estaba señalado en el artículo 123. Lo innovador en esta ley fue que se desarrollaron las primeras juntas de conciliación y arbitraje, que eran los lugares donde se iban a conocer y resolver los conflictos entre trabajadores y patrones. Y así siguió hasta la reforma de 1970. O sea, casi 40 años después, volvió a haber una reforma importante en la ley de la materia respecto a cuestiones procesales. Se contemplaron por primera vez en la ley figuras como el aguinaldo, como la prima de antigüedad, regular también todo lo relacionado con los trabajadores de confianza, figuras que actualmente en nuestra ley ya nos parece algo cotidiano, nos parece algo que siempre ha estado ahí, pero fue hasta 1970, la ley de 1970, que se instituyeron por primera vez. Con la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, conociendo estas competencias encargadas por parte del Poder Ejecutivo, tanto a nivel estatal como federal, estas fueron las instituciones encargadas de conocer y resolver los conflictos laborales que vive en el país, hasta que llegó la reforma del 2012, la famosa reforma de Enrique Peña Nieto. Esta reforma trajo varias cosas importantes, innovadoras en su momento. Por ejemplo, limitó el monto de los salarios caídos en los juicios. Es decir, antes de esto, si un juicio laboral duraba 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y el trabajador resultaba ser el vencedor en ese conflicto, la ley estipulaba que se le tendría que pagar ese tiempo que duró el juicio de salarios caídos, ¿sí? Como si hubiese seguido trabajando el actor y al final obtener este beneficio. Tanto así que en muchas ocasiones el pago de las prestaciones del trabajador, vamos a poner un ejemplo, de sus prestaciones eran 50,000 pesos y de salarios caídos era 1 millón, 1,5 millones de pesos, ¿sí? Entonces era algo muy exorbitante para el momento. Entonces, con esta reforma del 2012 se le pone un tope. Se pone un tope en el sentido de que únicamente se va a pagar salarios caídos el primer año que dure el juicio, y los demás años que dure se va a pagar solamente un porcentaje, que es el 5% mensual. Muchos de los abogados litigantes que tenían más tiempo, muchos dijeron que se acabó el negocio.
porque muchos abogados esa era la estrategia, alargar los juicios, alargarlos lo más posible, para que al final, cuando resultaran vencedores, cobrar ese millón y medio de pesos de puros salarios caídos. Entonces esta reforma del 2012 le pone ese freno, únicamente el primer año, y el resto de lo que dure el juicio va a ser únicamente un porcentaje. Se prioriza la conciliación para resolver los conflictos. Esto ya se venía dando desde antes, que la conciliación quedaba abierta en cualquier etapa del juicio, incluso en el laudo, ya teniendo sentencia, ya teniendo incluso el asunto para ejecutarse, las partes podían llegar a un arreglo. Y eso era lo importante para que no se perjudicara tanto en los intereses de los patrones y beneficiaran en cierta medida a los trabajadores. También se establecieron el famoso contrato a prueba o el contrato de capacitación o de temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da una facultad al patrón para poder contratar a un trabajador y que se le diera un plazo para que el patrón supiera realmente si el trabajador contaba con las aptitudes o con las capacidades necesarias para desempeñar ese trabajo. Entonces, en este caso era de un mes. Si el trabajador decía, yo no tengo la capacitación o no tengo el conocimiento en esta área, pero quiero capacitarme, entonces se le podía contratar por capacitación, que en ese mes se capacitara, aprendiera y posteriormente se formalizara su relación de trabajo para que se le contratara. Y también una reforma muy importante en esta del 2012, que fue la reforma al artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué digo que es importante? Porque antes del 2012, antes de esta reforma, cualquier persona podía litigar materia laboral. Es decir, no se necesitaba tener título o cédula profesional para poder ejercer. Podía ser prácticamente cualquier persona. Y en el ambiente de las juntas de conciliación y arbitraje había mucho, como le llamamos en el argot, había muchos coyotes. ¿Qué quiere decir esto? Son personas o que no tienen la licenciatura, o que no la tienen terminada, o que tienen otra licenciatura, pero que ejercen como abogados, como litigantes en materia laboral. Entonces, lo que busca en la reforma del artículo 692 va respecto a la personalidad y personería, a la representación tanto de trabajadores como de patrones. Su fracción segunda del artículo 692 habla respecto a que la persona que represente, ya sea a un trabajador o a un patrón, debe de contar mínimo con carta de pasante y con título profesional y con cédula. ¿Sí? Entonces, lo que llevó esta reforma fue a alejar a estos coyotes de las juntas de conciliación. Ya no les dejaban entrar a audiencias, ya no les dejaban comparecer, ya no se les permitía, salvo que exhibieran algún documento que los acreditara como profesionistas, como licenciados en Derecho. También con esto se buscaba profesionalizar al derecho del trabajo, que tanto los abogados, los litigantes, los abogados patronos y el mismo personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje contarán con la licenciatura. Y incluso al personal de las juntas de conciliación y arbitraje, para ser actuario únicamente les pedían que tuvieran terminado el tercer año de la licenciatura, o sea que fueran pasantes, siendo que son funcionarios que tienen república, que tienen una responsabilidad muy grande y que no cuentan con un título o con una cédula profesional. Entonces, esta fue las reformas más importantes en el 2012. Profesionalizar a los integrantes de las juntas de conciliación, a los abogados, a los litigantes, y ponerle un tope a los salarios caídos, buscando tal vez terminar con el
abuso de algunos abogados que defendían exclusivamente a trabajadores para proteger un poco más el capital del patrón. Y se puso ese límite, pero aún así los juicios seguían siendo tardados, lentos. Entonces muchos abogados optaban mejor por conciliar a alargarlo. Pero los que no se conciliaban eran asuntos también que podían durar 5, 7, 8, 10, 12 años, por la misma lentitud del mismo sistema. El sistema laboral estaba diseñado para eso, y aparte la misma carga de trabajo. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de los términos, que no se respetaban los términos, y vamos a hacer una comparación con el antiguo sistema y este nuevo sistema. Bien, y dicho lo anterior, ahora entramos al nuevo sistema de justicia laboral. Esta fue una reforma que se le hizo a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. ¿Qué propone esta nueva reforma? ¿A dónde va encaminada? Primero, establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. La reforma les da un periodo de gracia a las juntas de conciliación y arbitraje para que desaparezcan en 6 años, a partir de que entre en vigor la reforma. Este año se vence, este año se cumplen los 6 años que se dio para que las juntas de conciliación y arbitraje sacaran todo el rezago. Aquí en Michoacán contamos con 5 juntas especiales en la ciudad de Morelia y 5 foráneas, o sea, son 10 juntas en total en todo el estado. Cada junta lleva alrededor de 3,000 asuntos, más o menos. Y nada más hagan la cuenta de cuántos asuntos tiene gestionando la Junta de Conciliación. Quiero pensar yo que va a haber algún tipo de prórroga porque no ha habido ningún avance en los asuntos, al contrario, se ha hecho más lento. ¿Por qué? Porque la instrucción del gobierno del estado, que es el encargado de las juntas de conciliación y arbitraje, se va a trabajar hasta el último asunto, se va a trabajar hasta que el último asunto llegue al aula. ¿Sí? Entonces, pensando que ustedes se encuentren en una empresa donde les digan va a desaparecer la empresa, pero vas a sacar todo el trabajo que tengas y hasta que termines todo el trabajo pendiente, ahí va a terminar la relación de trabajo. ¿Ustedes qué harían? Alargar lo más posible el trabajo, hacerlo lo más lento para seguir teniendo trabajo el mayor tiempo posible. Eso es lo que ha venido haciendo la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ya en otros estados han venido ya desapareciendo juntas, sobre todo las juntas federales, han venido desapareciendo e incluso desaparecido juntas que tenían varios expedientes pendientes por resolver. El que recuerdo ahora de momento es el caso de Casas Grandes, Chihuahua. Desapareció la Junta Federal y todos los asuntos que llevaba la Junta Especial de Casas Grandes los pasaron a la ciudad de Chihuahua, la Chihuahua capital. Esos expedientes se fueron para allá y la Junta de la ciudad de Chihuahua los va a resolver. El problema es que la distancia entre Casas Grandes y Chihuahua capital es de más de 300 kilómetros. Entonces, como litigante, como abogado, trasladarte más de 300 kilómetros, que son alrededor de 4 horas y media, lo que implica el gasto, gasolina, casetas, comida, para los que representan trabajadores, pues se vuelve un gasto, un cargo excesivo. Pero ya ha venido habiendo ese proceso de desaparición poco a poco en diferentes juntas de conciliación y arbitraje en varios estados. La otra fue Puebla,
también iba a desaparecer la Junta de Conciliación y Arbitraje, iban a mandar todos los asuntos pendientes a la Ciudad de México. Aquí en nuestro caso, en Michoacán, el proceso de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje ha venido siendo muy lento. Las únicas juntas que han desaparecido son las de Apatzingán y la de Zitácuaro. Son las únicas que han desaparecido hasta el momento. Porque eran las que menos asuntos traían, eran las que menos carga de trabajo traían. Pero aún así, después de que entró en vigor la reforma el 1 de mayo de 2019, de todos los estados de la República, Michoacán fue el último que acató la orden de entrar a la reforma en el nuevo sistema. Es decir, en crear los centros de conciliación laboral y crear los juzgados laborales del Poder Judicial. Michoacán fue el último estado en donde acataron esta orden y fue en el 2022. Entonces tiene relativamente poco que Michoacán se ha venido utilizando este nuevo sistema. También lo que implica esta reforma es respecto a los sindicatos, se promueve la libertad sindical. Este sería un buen tema para otra ocasión, porque simplemente hablar de la reforma en el sistema sindical nos llevaríamos otras 2 horas en hablar nada más de eso. Simplemente en el registro para los sindicatos, anteriormente lo hacía la misma Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto ha sido inclusive un programa, un plan político para controlar a los grandes grupos, a las grandes masas, que como son los sindicatos. Esto viene no de ahorita, sino desde la época de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Con la creación de la CTM, la CNC, crear grupos donde se aglutinen grandes cantidades de personas de los sectores populares de nuestro país, en este caso de obreros y de campesinos. Y ahora con esta nueva reforma, ya no son las juntas los que van a tener este poder para poder darle registro a los sindicatos. ¿En dónde va la estrategia política? Pues en la cantidad de agremiados que tienen los sindicatos, para las elecciones, para los acarreados, para ver la fuerza política de algún partido, los líderes sindicales que vendían los votos de sus agremiados. Todo eso con el nuevo sistema se está buscando erradicar. Ya no es a través de las juntas de conciliación y arbitraje, sino ahora es el centro de conciliación el encargado de hacer estos registros, de registrar los sindicatos y de velar realmente por el desarrollo de los trabajadores agremiados a los sindicatos. Bueno, ya para entrar en materia, esta nueva reforma trajo consigo la creación de los centros de conciliación laboral. ¿Qué son los centros de conciliación laboral? Son organismos públicos que ayudan a resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. Estos centros de conciliación siguen siendo parte del poder ejecutivo del Estado, son dependencias del gobierno del Estado, pero cuentan con un grado de independencia, de autonomía, es decir, reciben un presupuesto anual para sus funciones, pero el gobierno del Estado no mete la mano para nada en sus funciones. Son autónomos, son completamente independientes a cualquier otro organismo, ¿sí? Reciben un presupuesto, pero las decisiones y la forma en cómo trabaja y cómo actúa son completamente independientes. Ahora, ¿qué es lo que buscan estos centros de conciliación? Como su mismo nombre lo dice, buscan conciliar.
La conciliación es un mecanismo alternativo para resolver conflictos en el que las partes involucradas gestionan la solución de sus diferencias con la ayuda de un conciliador. ¿Qué es lo que hace el centro de conciliación? ¿Cuáles son sus funciones? Primeramente busca evaluar solicitudes de las partes, emitir citatorios para audiencias de conciliación, redactar acuerdos a los que lleguen las partes, elaborar las actas de conciliación, expedir constancias de no conciliación en caso de que las partes no lleguen a un arreglo, ahorita eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y garantizar se respeten los derechos de las partes. Esta nueva reforma trajo la creación de los centros de conciliación. Anteriormente, antes de esta reforma, el mecanismo, el procedimiento era: un trabajador es despedido de su empleo, entonces podía acudir con un abogado particular o con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para solicitar asesoría y presentar una demanda por despido injustificado. Una vez presentada la demanda, se abría una etapa de conciliación en el mismo procedimiento. Si las partes llegaban a un arreglo, pues ahí se les elaboraba un convenio y se fijaban las formas en cómo se iba a dar cumplimiento con el pago, las fechas y todo eso. Y ahora es al revés: primero se concilia y si no se concilia, después se demanda. ¿Sí? Esta es en parte a lo que viene a obedecer el nuevo sistema de justicia laboral, que prioriza la conciliación. Primero concilies, y si es imposible, si las partes están muy cerradas o es un asunto que involucre una complejidad muy elevada, muy fuerte, entonces ahora sí se pueden ir a la presentación de la demanda y posteriormente a un juicio. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer ahora el trabajador que es despedido o que es violentado en sus derechos laborales es acudir a un centro de conciliación. En el centro de conciliación cuenta con funcionarios que se llaman conciliadores y tienen estas facultades para escuchar a las partes, para evaluar sus solicitudes, para expedir citatorios, para citar a las partes a una audiencia de conciliación y buscar la forma de que las partes traten de llegar a un arreglo, sin necesidad de irse a un juicio, sin necesidad de que el trabajador tenga que presentar una demanda. Aquí sucedió una situación bastante peculiar, bastante especial, en el sentido de que el trabajador no es que se le prohíba, pero se le recalca mucho de que no es necesario que sea representado o que sea acompañado por un abogado. Los mismos funcionarios del centro de conciliación lo recalcan en cualquier momento, se lo dicen al trabajador: no es necesario que se contrate un abogado, aquí en el centro de conciliación le prestamos la atención para que ustedes puedan llegar a un arreglo con su patrón. Pero ahorita lo vamos a ver en las características, en los principios. No quieren abogados en los centros de conciliación. Incluso ha habido casos de compañeros gigantes que les han llegado a prohibir la entrada a las audiencias, y a otros que los han llegado a sacar del mismo edificio donde está el centro de conciliación. La ley sí marca que el trabajador puede ir acompañado de una persona de su confianza, independientemente sea abogado o no sea abogado. La ley así lo establece. Pero una peculiaridad que tiene entre sus principios es que el centro de conciliación es completamente imparcial. Es decir, no tiene que hacer a favor
ni del trabajador, ni del patrón. ¿Sí? Entonces, esto vulnera el principio a que el trabajador sea debidamente representado, sea debidamente asesorado, porque este principio de imparcialidad prohíbe al mismo ciclo de conciliación que pueda dar una asesoría, que pueda dar una orientación al trabajador. Entonces, prácticamente en la mayoría de los casos, el trabajador va solo a su misma audiencia y sí, las funciones del conciliador es proponer alternativas en la solución de su conflicto, tal vez fijar una cantidad, un aproximado de lo que le corresponde al trabajador por sus prestaciones, pero nada más. ¿Sí? No tiene permitido el conciliador decirle arréglate, te conviene, no te conviene, sabes que no te arregles, vete a la demanda. Tiene completamente prohibido los conciliadores. También impera el principio de la voluntad de las partes, para que sea una manifestación libre de que ambos están en la intención de poder llegar a un arreglo conciliatorio. También busca la equidad. El proceso debe ser justo y tomar en cuenta las necesidades de las partes. Entonces, el centro de conciliación tiene que analizar qué es lo que quiere el trabajador y qué es lo que necesita. ¿Sí? Porque muchas veces el trabajador va con la idea de que quiero que se me liquide y quiero que se me reinstale. ¿Sí? Entonces ahí deben entrar también los mecanismos alternativos de solución, en el sentido de que no, o quieres que se te reinstale o quieres que se te liquide, porque son dos situaciones, son dos figuras diferentes que llevan consecuencias diferentes. ¿Sí? Debe de imperar la buena fe de las partes. Estos deben de actuar de buena fe, siendo honestos, y la legalidad. El proceso debe ser apegado a la ley. También una situación que acontece en estos procedimientos de conciliación es que todo lo que se manifieste, todo lo que las partes digan dentro de la misma audiencia de conciliación no se va a tomar en cuenta para nada, o bueno, no se va a tomar en cuenta para una consecuencia legal. ¿Sí? El trabajador puede expresar su punto de vista, su opinión, el señalar los motivos por los cuales lo despidieron o por los cuales ya se separó, y el patrón o su representante pueden expresar también los motivos que ellos tengan para haberlo despedido o para haberlo separado. Pero todas estas manifestaciones no se van a tomar en cuenta, por ejemplo, si no llegan a un acuerdo y el trabajador tenga que demandar, es decir, que haya alguna confesión, que haya alguna confesión ficta, que haya algo que el trabajador o el patrón no pueda llegar a cometer en el juicio. Estas declaraciones, estas manifestaciones que hagan, no se van a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces también debe de imperar la buena fe y la honestidad de las partes. ¿Sí? Muchas veces en el antiguo sistema se hacían convenios entre trabajadores y patrones, se fijaba una fecha para el pago, una fecha y una hora, y resultaba que en la fecha del cumplimiento el patrón ya no se presentaba. ¿Sí? Entonces, o el trabajador ya no se presentaba. Entonces era únicamente para alargar el procedimiento, para hacerlo más extenso. Entonces aquí se debe de tomar en cuenta la buena fe en la que deben de actuar las partes, en el sentido de que lo que se llega a convenir, lo que se llega a señalar como un acuerdo para ponerle fin a ese conflicto, se debe de respetar. Ahora, la ley señala que es obligatorio, antes de presentar una demanda, es obligatorio pasar por el centro de conciliación. Pero hay algunos tipos de asuntos, algunos conflictos que no son necesarios que pasen por el centro de conciliación. Todo lo que tenga que ver con discriminación. Y quiero hacer entrega
de este reconocimiento que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. El siguiente reconocimiento a Román Cervantes Sánchez por su participación como disertante en la conferencia Análisis al nuevo sistema de justicia laboral el día 24 de febrero de 2025, y lo firma la maestra Estrella del Rocío López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica El Morelia y de la sede histórica en Ario de Rosales, Michoacán. Y de parte de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, una carta de agradecimiento al licenciado Román Cervantes Sánchez, catedrático de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Académica Atacama, por su valiosa contribución en los temas abordados en su exposición, que permite la promoción de la cultura jurídica y jurisdiccional, así como el acceso a la justicia federal a través del conocimiento del quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación, a fin de incidir en la sociedad para fortalecer la comprensión y el compromiso ciudadano en los temas análisis al nuevo sistema de justicia laboral, llevado a cabo el día 24 de febrero del año en curso. Muchas gracias, maestro. Pues agradecemos su participación. En el correo que ustedes anotaron